Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No importa qué hayamos logrado, si no tenemos la santidad en la vida, hemos perdido lo fundamental. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Damos gracias a los oyentes que cada mañana están atentos a este espacio por el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Tú nos creaste con un propósito. Hoy continuamos con la nueva serie de miércoles y viernes titulada Se puede vivir en santidad. Y como segundo tema de esta serie compartiremos claves para vivir en santidad. Y como ya lo hemos mencionado, debido a su estado de salud, el pastor Ángelo Becerra no ha podido estar con nosotros aquí en este espacio de Vidas con Propósito. Así que en el programa de hoy nos estará contestando nuestras acostumbradas preguntas el director del seminario Palabra Viva, seminario interno de la comunidad Vida con Propósito, Raúl Villamizar. También tenemos al otro Raúl Mogotocoro. Buenos días, Raúl. Hola Oscar, muy buenos días Raúl y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. Bueno, muy bien, entonces Raúl, los dos Raúles están hoy con nosotros en este espacio de Vidas con Propósito. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Raúl Villamizar, bienvenido nuevamente a Vidas con Propósito. Y ya que hoy está con nosotros, me gustaría que nos respondiera esta primera pregunta, la razón del tema de hoy. ¿Por qué claves para vivir en santidad? Bueno, Oscar, primero que todo, buenos días a cada uno de nuestros oyentes que nos escuchan y me place estar nuevamente con ustedes en esta mañana. La razón, Oscar, para tratar el tema claves para vivir en santidad es que muchos cristianos, por tener el Espíritu Santo, por haber nacido de nuevo, por haberse encontrado con Cristo, naturalmente anhelan vivir en santidad. Eso es lo que ellos quieren, o mejor dicho, queremos. El gran problema de muchos es que aunque saben el qué, no saben el cómo. Es decir, ellos saben que Dios quiere que sean santos, pero no se les han ayudado con herramientas disponibles para que puedan lograrlo. Raúl, la santidad es un tema muy impopular en nuestra época y poco o nada escuchamos acerca de estos temas que nos enseña sobre la santidad bíblica. ¿Por qué pasa esto? Bueno, tocayo, el tema de la santidad es un tema, considero yo, no fácil de enseñar, pues podemos caer en los dos extremos en que a través de la historia ha caído tanto el pueblo de Israel como la iglesia. Y esos dos extremos son el extremo puritano por un lado y el extremo pagano por el otro. Estos dos extremos le han causado mucho mal a una gran mayoría de cristianos, pues en lugar de vivir en la santidad auténtica, unos viven sustentados en una gracia engañosa donde no les interesa mucho vivir alejados del pecado, mientras que otros viven una caricatura de la santidad siguiendo reglas meramente humanas. Bueno, Raúl, entonces, ¿en qué consiste el extremo puritano? Raúl, este extremo enfatiza que la santidad está totalmente asociada a la apariencia externa, por lo tanto se preocupan demasiado por la imagen y no tanto por el corazón, como bien lo describió gráficamente el Señor Jesús en Mateo 23, del 25 al 26, que dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera». Esta supuesta santidad, también llamada fariseísmo, condena a las personas por la forma de vestir, Raúl, por lo que comemos, bebemos o con quién andamos. Enfatiza, en otras palabras, más en normas externas que no son aplicables para la iglesia o en interpretaciones inadecuadas de lo que Dios quiere.
Por ejemplo, Jesús era condenado por los maestros de la ley y los fariseos porque hacía algún milagro en sábado, pero en ningún momento Dios les había dado tal impedimento. O también a veces las reglas que colocaban era por comer con las manos sucias. Así es. Hay cosas que realmente no eran tan importantes para la vida espiritual. Y además que en ninguna parte estaba arreglado que se hiciera de esta manera. Raúl, en sí, ¿cuál es el error del extremo puritano? Bueno, podría decirse entonces que el pecado del extremo puritano es querer ir más allá de lo que Dios realmente quiere. O como se dice coloquialmente, querer ser más papistas que el Papa. Esto por tanto lleva al extremo puritano a enfocarse demasiado en las apariencias, Raúl, sin querer decir que la apariencia no importa. Dije enfocarse demasiado en las apariencias. Por eso la santidad en el hombre se puede definir como pureza del pensamiento, limpieza del corazón e integridad en la conducta. Y ahí que la santidad tiene muy poco que ver con la apariencia externa o con lo que comemos o bebemos, ya que esto no contamina el corazón. Esto sé que suena muy liberal y hasta antibíblico para los que enfatizan en la santidad en el vestido o en la reforma de la conducta cuando no proviene del corazón. Es decir, la exteriorización de la santidad es legítima solo cuando viene motivado por el interior. Lo que dice Jesús, fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Si no es así, solo es una caricatura de la santidad auténtica. Bueno, Raúl, usted también mencionaba otro polo en cuanto al concepto de santidad. Hablaba del extremo pagano. ¿En qué consiste el otro extremo, el extremo pagano? Sí, Oscar, los del extremo pagano son los que dicen, yo soy cristiano pero no soy fanático. O la salvación no es por mis obras ni por mi justicia. Estas personas, Oscar, se consideran cristianas, pero en muy poco se diferencian de los que no lo son. Hacen exactamente lo mismo, piensan igual, practican los mismos pecados, participan y organizan actividades o celebraciones que solo sirven para dar rienda suelta a las pasiones pecaminosas. En algunas ocasiones la única diferencia con el resto de la sociedad es que asisten a una iglesia cristiana, pero no más. En pocas palabras, son las que pretenden amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Un ejemplo sería la iglesia de Corinto. Los cristianos de Corinto llegaron al extremo de emborracharse, comer sin control, practicar la inmoralidad sexual, imagínense. Y como excusa expresaban, y aparece en 1 Corintios 6:12 diciendo, todo me está permitido. O como decía en el versículo 13, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, si no le prestaban atención a cómo tomaban los alimentos. Este pensamiento influenciado por el gnosticismo, que consideraba que a Dios solo le interesaba lo espiritual y todas las cosas materiales, y aún lo que hiciéramos con nuestro cuerpo no era relevante para Dios. De esta manera los corintios vivían vidas desenfrenadas, donde todo era válido. Bueno, Raúl, ¿cómo podríamos ejemplificar una vida guiada por el paganismo? Bueno, Oscar, trayendo ese aspecto a nuestro contexto, son aquellas personas que expresan, no es malo echarse una canita al aire. ¿Sí la has escuchado? Es muy común. Dios sabe que somos humanos y tenemos debilidades. Yo no creo, dicen otros, que a Dios le importe que vista con escotes, minifaldas o transparencias, bueno, algunas mujeres, y cosas similares a estas. Inclusive existen cristianos que son bastante contemporáneos con la mayoría de las costumbres o festividades como ferias, carnavales y todo tipo de celebraciones que deshonran el nombre de Cristo. En una ocasión un pastor, después de la feria de Bucaramanga, le preguntó a su congregación, ¿y cómo les fue de ferias? Con esto, por supuesto, estaba dando licencia a todas las festividades de esta feria, que en su mayoría solo fomentan la inmoralidad, el materialismo y el consumo de licor. Raúl, ¿cuál fue la respuesta del apóstol Pablo ante la cosmovisión pagana de los cristianos de Corintios? Bueno, el apóstol Pablo se dirige a los corintios y, tomando sus mismas palabras, les dice, está en 1 Corintios 12:13, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá ambos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.
Vemos entonces, Raúl, que Pablo frenó la vida pagana que querían seguir viviendo esos cristianos del primer siglo. Pablo no deseaba para ellos que siguieran la misma vida que llevaban antes de que los corintios conocieran a Cristo. ¿Por qué los cristianos, Raúl, debemos procurar la santidad? ¿Por qué debemos ser santos? Muy buena pregunta, Oscar, porque mire lo que dice Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 16. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Dios es santo, Oscar, y es el referente o el modelo para sus hijos. Si decimos tener a Dios como Padre, no podemos llevar vidas que deshonren su nombre. Siempre buscaremos imitar a quien consideramos nuestro referente en la vida. ¿Sí es así o no, Oscar? Claro, los modelos que tenemos. Si no valoramos la santidad, estaríamos viviendo en contra de las enseñanzas de Jesús, quien vivió en santidad tal como su Padre y es nuestro modelo a seguir. ¿La santidad es un fruto que cada cristiano debe manifestar o es una condición para ser salvo? Es un fruto. Precisamente para que pueda manifestar la santidad debe primero haber recibido el Espíritu Santo, que es lo que nos capacita para ser salvos. Santidad. Hasta el momento podemos resumir que la clave para vivir en una santidad bíblica está en mantener el equilibrio, ni el extremo del puritanismo, ni el extremo del fariseísmo, en otras palabras, ni el extremo pagano o el extremo mundano que nos hablaba usted, Raúl. Vamos entonces con el acróstico de la palabra clave. Vamos a mirar aquí con base en esta palabra clave, o el acróstico de clave. Vamos a desarrollar 5 claves para vivir en santidad de acuerdo a nuestro modelo, que es Jesucristo, a quien queremos imitar y agradar en todo lo que hagamos en nuestra vida. Raúl, entonces empecemos con la letra C de la palabra clave. Así que, querido oyente, usted puede anotar ahí el acróstico de clave. Vamos a desarrollar esos 5 principios para vivir una vida en santidad. ¿Cuál es la primera clave con la letra C? Listo, la clave número 1 con la C. Comience el día orando a Dios. Y permítame comparto solo 2 versículos de los muchos que hay donde se nos muestra la importancia de empezar el día con Dios. Primero está en Salmos 5:3 que dice: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Y el otro versículo está en Marcos 1:35, dice así: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Oscar, comenzar el día orando para conectarnos con Dios es el mejor antídoto para vencer las tentaciones de cada día. Y cuando hablo de tentaciones no solo me refiero al aspecto sexual, pues todos somos tentados día a día en muchos aspectos, como mentir, hablar mal de otro, ser irresponsables con nuestros compromisos, desperdiciar nuestro tiempo, que también es pecado, tomar una mala decisión, etc. El Señor Jesús nos dio ejemplo. Mire cómo dice Lucas 5:16, aparte del que ya leímos en Marcos 1. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Permítame y lo leo nuevamente. Lucas 5:16. Él por su parte solía o acostumbraba retirarse a lugares solitarios para orar. Ese solía indica que era un hábito de Jesús. Así es. Diariamente lo hacía. Así es. A pesar de su apretada agenda. A pesar de sus múltiples ocupaciones. Raúl, podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué Jesús oraba? Muy buena pregunta también, tocayo. Porque de esta manera Jesús demostraba su total dependencia y sumisión a su Padre. Y Raúl, analice esto. Y si siendo él un hombre sin pecado y oraba, ¿con cuánta más razón nosotros debemos hacer de la oración un hábito para nuestra protección? Así lo dijo Jesús: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. La oración, además de expresarle a Dios, Raúl, nuestras necesidades y preocupaciones, debe ser un tiempo para reconocer nuestras debilidades y nuestras incapacidades. Si lo hacemos, el Señor nos asegura fortaleza en medio de nuestra debilidad, porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dijo el Señor Jesús. La oración entonces es una oportunidad para humillarnos, y Dios promete que nos ayudará y nos levantará. ¿Cómo debería ver un cristiano la oración?
Bueno, la oración no es una penitencia a cumplir, sino un privilegio a disfrutar. ¿Por qué aparece como un mandamiento? Porque la Biblia nos manda a orar. Porque a pesar de que orar es una práctica natural para el que ha nacido de Dios, tenemos que reconocer que la naturaleza pecaminosa intentará que ese deseo del espíritu no se satisfaga. Jesús lo dijo, Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. O sea, siempre se requiere un esfuerzo para, digamos, ejercitar la disciplina de la oración. Esto no es algo como que uno lo hace fácilmente todos los días, ¿no? La razón del esfuerzo es, como ya lo dije, que tenemos aún una naturaleza pecaminosa que no le gusta orar de verdad. Le gusta ser religioso y mantener unos rezos para apaciguar el alma. Pero la oración como tal, la naturaleza pecaminosa, es nuestro enemigo interno. Bueno, Raúl, en cuanto al hábito de la oración, digamos, ¿puede orar en cualquier horario o hay que hacerlo siempre temprano en la mañana? Bueno, la oración es útil y poderosa en cualquier hora del día. No podemos hacer doctrina de que solo se puede orar en la madrugada. De hecho, Jesús oraba no solo en la mañana, sino también muy tarde en la noche. Al parecer, estos eran los dos horarios predilectos por el Señor para orar, y creo que la razón es porque Él quería tener intimidad con el Padre, apartado de todo el bullicio y ajetreo de su cargado ministerio. Y quizás por esto que la oración matutina es más especial, pues hay silencio, disposición y quietud, pero podemos hacerlo en cualquier hora del día. Raúl, ¿qué pasa si un cristiano poco o nada ora? Pues imagínese, según las palabras del Señor Jesús, entrará en tentación y serán vencidos por ella, así de sencillo. En el contexto del pasaje, efectivamente ninguno de los apóstoles pudo orar con Jesús tan siquiera una hora, y cuando vinieron a aprender a Jesús, todos salieron huyendo. ¿Cuál fue su resultado por no orar? Negar a Jesús. Pienso que esto es lo que nos pasa a menudo cuando no oramos. Nuestras vidas se vuelven más vulnerables a todas las tentaciones. Así que, estimado oyente, si su constante es caída tras caída, quiero que revise cómo está su vida de oración. Si su deseo es vivir en santidad, la primera clave está en la oración. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Continuando con nuestro acróstico de la palabra clave, la letra que sigue es la L. Raúl, ¿cuál es la segunda clave para que el creyente viva en santidad? Bien, clave número 2 con la L. Lea y estudie la Biblia. Deuteronomio 17, 18 al 20, miren cómo era el mandamiento para los reyes. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos, no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Este pasaje, Oscar, nos muestra con mucha claridad lo que la lectura y el estudio diario de la palabra de Dios puede hacer en una persona. Y bueno, de antemano les digo a los que argumentan no contar con el tiempo suficiente para estudiar la Biblia, este pasaje está hablando de un monarca que tendría a cargo toda la nación de Israel, con todas sus ocupaciones y obligaciones. Dios les ordenaba a que apartaran un tiempo todos los días de su vida. Eran todos los días de su vida. No podía faltar ningún día para tener contacto con su palabra. Raúl, ¿qué haría la lectura y el estudio diario de la palabra de Dios en la vida de un rey? Bueno, según el versículo que leímos, 5 cosas podemos extraer de allí. La primera, aprendería a temer al Señor. La segunda, lo motivaría a obedecer a Dios minuciosamente. La tercera, no se volvería orgulloso ni prepotente, sería un gobernante humilde. ¿Cómo le hacen falta a nuestros gobernantes leer la Biblia hoy en día? Lo guardaría de descarriarse. Y por último, dice el versículo, recibiría bendiciones
No solo él, sino su familia, incluyendo toda su descendencia. Francamente, Raúl, la lectura y el estudio de la Biblia nos ayudan a vivir en santidad. Bueno, si un rey, Dios le ordena esto, ¿cuánto más a cada creyente de hoy? Por supuesto, y la razón de hacerle un libro al rey era sencilla. Un libro valía mucha plata y costaba mucho tiempo. No todas las personas tenían un libro. Sí, el 90% de la gente en aquel tiempo no sabía leer. Pero además era el rey el primero que debía dar ejemplo. Si el rey debía hacer esto, imagínese el mandamiento para los demás. Bueno, ¿existe algún momento en nuestra vida cuando debamos suspender el estudio de la Biblia? Sí, ¿Cuándo? cuando alcancemos la perfección. Y como esto no sucederá sino hasta cuando estemos en la eternidad con Cristo, significa entonces que la lectura de la Biblia para los cristianos y para todos aquellos que quieren crecer en el conocimiento de Dios es como se le mandó a los reyes de Israel, todos los días. Nunca debemos suspender la lectura y el estudio de la palabra de Dios, Oscar, porque esto es como suspender el alimentarnos físicamente, es algo similar. Raúl, ¿qué consejos prácticos podría darnos a fin de que crezcamos en la lectura y el estudio de la Biblia? Bueno, para los que están tomando apuntes, aquí voy a dar 4 consejos que todos podemos aplicar. Lo único que sí necesitamos es determinación para hacerlo y disciplina para mantenernos en eso. El primero es: haga un plan de lectura anual de la Biblia. Y si usted lo desea, puede escribirnos al correo de la comunidad Vida con Propósito y con mucho gusto nosotros le enviamos el plan de lectura anual que hacemos en nuestra iglesia. Si alguno no conoce aún, nuestro correo es comunidad vida con propósito, así seguido, sin espacios, sin puntos, sin nada, @gmail.com. G es la G en inglés para los que de pronto no conocen el correo. G, la letra G de gato, mail.com. Y recordemos que este plan, porque cada día puede leer una porción, o recomendamos nosotros este plan porque cada día se puede leer una porción del Antiguo Testamento, una porción de Salmos o Proverbios y una porción del Nuevo Testamento todos los días. Es decir, todos los días tiene contacto con el Antiguo, con el Nuevo y con una porción de Salmos o Proverbios. Y esta es una excelente dieta para mantenernos saludables. Y les aseguro que no tendrá que invertir más allá de 15 o 20 minutos para leer estas 3 porciones diarias de este plan de lectura. Raúl, es muy importante uno seguir un plan de lectura porque cuando uno no lo hace, realmente uno sacrifica, debido a muchas circunstancias imprevistas, la lectura de la Biblia. Así es. El segundo consejo, leer es bueno, pero estudiar es mucho mejor. Así que según la disponibilidad de tiempo, procure estudiar algo de lo leído, no se quede en la simple lectura. Tenga un cuaderno y un lápiz, hágale preguntas al texto bíblico. Usted puede preguntarle al texto qué quiso decirle Dios a esas personas en esa época en la cual está leyendo el texto. ¿Qué me puede decir a mí hoy ese texto? ¿Qué le digo al Señor a partir de lo que he descubierto? ¿Qué oración puedo hacer a partir de eso que estoy descubriendo? ¿Qué se supone debo hacer de ahora en adelante? ¿Cuál es lo que Dios me ordena o cuál es mi compromiso de ahora en adelante para que la lectura no se quede ahí en simple conocimiento? El tercer consejo es: aproveche los espacios de formación bíblica de su iglesia local o inscríbase en un seminario bíblico. Esto le ayudará a estudiar de forma sistemática, es decir, en orden, de lo fácil a lo difícil. El Señor ha dotado dentro de la iglesia a quienes tienen el don de enseñanza, lo cual no debemos desaprovechar. El cuarto consejo es: además de la Biblia, establezca leer libros cristianos que le aporten a su crecimiento bíblico. Existen, Oscar, muy buenos autores que con responsabilidad enseñan la sana doctrina a través de la literatura. Pero aquí debemos ser muy celosos en la selección de los autores, pues si vamos a escogerlos por su renombre o por sus pergaminos ministeriales, a lo mejor vamos a leer nada más que consejos humanos que no nos servirán de nada. En ese caso sería quedarnos mejor solo con la Biblia. Bueno, Raúl, en cuanto a la lectura de la Biblia, ¿usted recomienda alguna versión en especial, sobre todo para las personas que hasta ahora están comenzando o que no tienen el hábito? Pues para las personas que están comenzando es mejor usar una versión con traducciones muy claras y muy precisas, no usando un lenguaje tan antiguo. Pero no me atrevería a recomendar ninguna en especial. Lo que sí recomiendo es
lean diferentes versiones. En español hoy en día tenemos 5, 6, 7 versiones muy claras y muy buenas para una persona recién convertida. Pero hemos visto dos claves. La primera por la letra C, bueno, con base en el acróstico de la palabra clave. Por la C es que pues la primera clave, Raúl, comience el día orando. Y por la L, la segunda clave es Lea y estudie la palabra de Dios. cada día lea y estudie la Biblia. El próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema, claves para vivir en santidad, en este mismo horario de 7 a 7:30 de la mañana. Así que querido amigo, no se pierda este espacio. Y si usted quiere escuchar estos programas, también nos puede, digamos, sintonizar o oír en cualquier horario. Usted puede ingresar a nuestro canal en YouTube, allí en el buscador de esta página puede colocar Comunidad Vida con Propósito y encontrará muchos de los temas que hemos compartido cada día en este espacio de Vidas con Propósito acá en Radio Primavera. Al igual, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.